Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y conciencia. Muy buenas compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy os traigo la primera parte de 2 de la entrevista que realicé a Arturo Such. En esta primera parte conocemos un poco más quién es Arturo y profundizamos en los conceptos de neuropatía y dolor neuropático. Hablamos de prevalencia, del papel de la terapia manual y de los puntos más importantes a tener en cuenta en la valoración o en el proceso de razonamiento clínico. Tengo que pediros perdón un poco por la calidad de mi audio, que no ha sido la mejor, la que os merecéis. Ya sabéis, problemas del directo. Aún así, bueno, se me escucha claramente y sin problemas aparentes. Que aquí un servidor es fisioterapeuta y no técnico de sonido. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Aprovecho también para agradecer a todos los Patreons que nos están apoyando con sus donaciones. Ya sabes que si te quieres animar y darnos tu pequeño apoyo, pues puedes encontrar en las notas del episodio la dirección. Te animes o no, estaremos eternamente agradecidos. Bueno, vamos con el episodio. Toma sitio y espero que lo disfrutes tanto como nosotros hicimos grabándolo. Esto es Fisiopodcast. Muy buenas, Arturo. Bienvenido al podcast. Buenas, gracias Rubén. Gracias a ti por aceptar la invitación y además por aceptarla tan rápido. La verdad que eso te lo tenía que decir cuando hago encuestas de quién quiere que venga la gente al podcast. Tú has sido siempre de los que más han salido. Tienes mucho interés en la audiencia de este podcast. Me alegro, vaya. No sé si es bueno o malo, ¿no? No, es bueno seguro. Vaya. Bueno, Arturo, para quien no te conozca, si te puedes hacer una pequeña autopresentación de quién es Arturo y en qué ámbito de la fisioterapia te mueves. Uh-huh. Bueno, yo, como bien ha dicho Rubén, soy Arturo. Mis apellidos Arturo Suchsanz. Y bueno, yo acabé fisioterapia por la Universidad de Valencia en el año 2001. Y bueno, como pues en aquel entonces salías a un erial, ¿vale? Tenías posibilidades laborales, pero salías a un erial y no sabías muy bien hacia dónde moverte. Entonces, en 2004 monté mi consulta y, bueno, tuve una pequeña crisis existencial. En 2009, con un curso de Kinetic Control, aquello abrió mi mente, cambió mi perspectiva otra vez. Después me interesé un poquitín por el dolor y, bueno, pues me convertí en un yonki del estudio, como siempre digo. Y 11 años después, pues aquí estamos, ¿no? He hecho cosas, no investigo, pero he hecho cosas, pues sí tengo interés en la ciencia, ¿no? En fisioterapia y, bueno, pues a raíz de aquello, pues soy miembro de varias asociaciones, estoy en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, imparto clases en la Universidad Cardenal Herrera Zeus como profesor asociado y, bueno, pues paso consulta. Soy simplemente un fisioterapeuta que pasa consulta, intenta ayudar a sus pacientes. Que no es poco. Te he escuchado alguna vez lo que has comentado de ese cambio existencial, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco cómo surgió y cuál fue exactamente esa chispa que dijo, pues oyes, aquí tengo que cambiar algo? No sé, surge de mí.
Ujú. Bueno, yo soy una persona con un perfil quizá un pelín obsesivo. ¿Vale? No soy compulsiva, pero sí obsesiva, ¿no? Y, y además, bueno, pues me gusta pensar que lo que hago no lo hago en vano. Entonces me di cuenta cuando llevaba unos años de consulta que muchos de los pacientes con lo que les estaba haciendo, pues la gente que verdaderamente necesitaba ayuda, pues no estaba en mi consulta, ¿no? Venía y los perdía pronto. Y sin embargo, la gente que venía, oye, llenaban agendas, ¿no? Pero es gente, pacientes que no necesitaban demasiada ayuda y venían pues un poquitín darse un masaje, el típico masaje de descarga y demás, ¿no? Y aquello, yo llegué a pensar, bueno, la fisioterapia sirve para algo, ¿vale? Y si la fisioterapia sirve para algo, yo voy a estar aquí 40 años haciendo algo que no sirve para nada. Y bueno, pues como soy una persona de inquietudes, tuve una temporada que me dio muy, muy fuerte por la fotografía, aprendí mogollón de fotografía y en un momento determinado pues estuve tentado de abandonar la fisioterapia por esto, ¿no? Y bueno, pues 11 años después, no solamente aquello ha cambiado, sigo interesado en la fotografía, pero estoy plenamente convencido de que bueno, mi consulta, el perfil de pacientes que acuden a consulta es ligeramente distinto, gente que necesita verdaderamente ayuda. Y no solamente estoy convencido de que la fisioterapia no es que no sirva para nada, sino que somos quizá el profesional sanitario que más puede ayudar al paciente y que más puede ayudar al sistema sanitario a ser rentable y eficiente. ¿Cómo empezaste ese cambio? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que empezaste a cambiar pues en tu día a día, en tu práctica clínica? Bueno, pues claro, hice bueno, pues toda la formación que se hacía entonces y entonces llegó el 2009, recuerdo perfectamente el curso de Kinetic Control, la primera edición que se trajo a Valencia. Y aquello, bueno, pues había muchas referencias, mucha evidencia bastante moderna para 2009. Y bueno, pues pensé, claro, este es el camino, ¿no? Y a partir de ahí, el problema es que lo hice coincidiendo con la crisis económica y, y sin saber muy bien, sin entender muy bien, pero claro, era una huida hacia adelante. Entonces, bueno, me lancé de lleno primero a esto, después a pacientes con dolor, sin entender muy bien todavía la patología y demás, ¿no? Y con el paso del tiempo te das cuenta de que bueno, pues, la vuelta a los tejidos, la patología es importante y demás, y es por esto por lo que acabé llegando a las neuropatías, porque muchos de mis pacientes presentaban problemas complejos, pero también problemas con una neuropatía de base y demás, y que necesitaba comprensión. Qué bueno. Pues vamos a meternos en el tema de hoy, que ya lo has comentado, que es el de las neuropatías. Arturo, si podrías darnos alguna definición, o si hay alguna definición, quizás sería esa la pregunta, ¿hay alguna definición clara de neuropatía? Bueno, la neuropatía se define por la pérdida de conducción del nervio, ¿vale? Esta es, como parece, la definición más aceptada. Y ojo, porque la pérdida de conducción del nervio no implica dolor, no implica síntomas positivos, simplemente signos negativos, ¿no? Pues pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad y, en todo caso, alteración de los reflejos, ¿vale? Según donde esté la lesión, pues una hipo o una hiperreflexia. Pero en sí misma no implica ganancia de síntomas positivos, ¿no? Pues dolores, parestesias y demás. De hecho, se considera que la mayoría de ellas no duelen, con lo cual pues esto nos hace pensar un poquitín, ¿no? Y después, claro, pues ya depende del tipo de neuropatía, se pueden clasificar según sea su etiología, mecanismos patobiológicos, signos y síntomas, localización y demás. Por su facilidad de estudio y porque son bastante prevalentes, pues probablemente las neuropatías más comunes o las que mejor se estudian, porque es fácil de determinar, ¿no? Siguiendo el hilo del nervio, es fácil de determinar dónde está la compresión, son las neuropatías compresivas, a diferencia de las neuropatías metabólicas o químicas, con una presentación pues a veces
aunque con predominio distal muchas de las polineuropatías, pero una presentación como más burda, ¿no? Más difícil de determinar el punto de lesión. Más anárquica. Eso es. Muy bien. Has comentado, la neuropatía no implica siempre dolor, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿todo dolor neuropático implica neuropatía? Depende de la definición de dolor neuropático. ¿Vale? Porque... Pues entonces la pregunta, ¿qué es el dolor neuropático? Vamos a ir por el dolor neuropático... se cambió la definición de dolor neuropático en el año 2009 por varios motivos, pero básicamente porque no se entiende bien y se vio que los tratamientos y la medicación que se da para el dolor neuropático no funciona. Entonces se intentó hacer dar una definición más restrictiva que permitiese, entre otras cosas, tener grupos de investigación más homogéneos, ¿vale? La definición anterior es dolor como consecuencia de una lesión o disfunción en el sistema nervioso, ¿vale? Que es como disfunción, es algo como un término muy amplio y no asociado a patología, sino a cambios funcionales y a lo largo de todo el sistema nervioso, ¿vale? Claro, esto mete, pues, por ejemplo, cuadros clínicos como un síndrome de dolor regional complejo tipo 1, ¿vale? En el que parece que no hay una lesión del nervio evidente, pero que sin embargo la presentación pues, es muy compatible con un problema neuropático. Da lugar también a la fibromialgia o a cualquier tipo de síndrome de los llamados funcionales, ¿no? En el que parece que no hay nada en los tejidos que justifique esa presentación, pero sin embargo el paciente, en los tejidos inervados me refiero, pero sin embargo el paciente sí tiene síntomas de tipo neuropático. Y a partir del 2009 y 2011, cuando se elabora la nueva definición, pasa a ser dolor como consecuencia de una lesión o enfermedad en el sistema somatosensorial. Es decir, se considera que el dolor neuropático necesita de una neuropatía para ser dolor neuropático y además en una parte concreta del sistema nervioso, que es la parte encargada de la percepción somatosensorial. Esto me cuesta entenderlo, ¿vale? Una parte tan concreta, pero bueno, en definitiva sería esto. Y después hay dolores relacionados con el nervio que en la nueva definición pues no entrarían, ¿no? Como por ejemplo una mecanosensibilidad neural aumentada, que sería pues, probablemente como consecuencia de la irritación del nervi nervorum, que es fibras C, pero es nocicepción, dijéramos, como la nocicepción de la conjuntiva del nervio. O, por ejemplo, el típico golpe en el hueso de la suegra, ¿vale? Que te golpeas el cubital y tienes el dolor, la corriente eléctrica en los dedos cuarto y quinto, y que, bueno, pues para algunos autores se considera que es neuropático porque se produce el fenómeno de ectopia, que es o bien dos cosas, o bien es la desestabilización de la membrana y es la activación del nervio en un punto distinto a su terminal nerviosa, puesto que el nervio cubital acaba aquí, en los dedos cuarto y quinto y no en el codo, y se activa a partir del codo, a partir del axón. Pues hay como a Nina Smith que consideran que esto es patológico aunque no haya pérdida de conducción. Bueno, ahí estamos. ¿Vale? Por tanto, ¿qué es el dolor neuropático? Tampoco es muy fácil de discernir. Esto es lo hablábamos el otro día, ¿no? Esto es un problema luego de cara a la investigación. Sí. Unificar criterios y, claro, con lo que supone luego extrapolar datos a tu población clínica, cuando a lo mejor tú llevas otros criterios diferentes de dolor neuropático o de incluso neuropatía, es complejo, ¿no? O sea, queda un camino tan grande primero por aclararse y luego ya por investigar todos en la misma línea. Sí. Y sí, porque es curioso, pero la investigación está así como bastante desordenada en este punto, ¿no? Y a veces, no sé muy bien por qué, pero a veces nos llevamos a confusión, ¿no? En el sentido de que no nos ponemos de acuerdo ni en la definición de lo que estamos investigando. Pasa, por ejemplo, en los criterios pronóstico, ¿no? de una ciática, pero claro, es que la ciática
es un término muy amplio, que no sabemos muy bien qué es, ni siquiera si está bien definido. Con lo cual, pues efectivamente para sacar algo en claro, tienes que mirar con lupa la población, cada uno de los estudios. Bueno, hay que ir con cuidado. Es complicado. Comorbilidades se me ocurren ahora mismo, en fin, es tan complicado. ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o, mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y con ciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Vale, Arturo, nos has comentado neuropatías compresivas. Dentro de las compresivas, ¿cuáles son las más prevalentes que podemos encontrarnos a nivel clínico? Sí, de manera muy general. Bueno, en el sistema nervioso periférico, con mucho, el más común es el síndrome del túnel del carpo. ¿Vale? Hay un estudio bonito, ahora no recuerdo el autor, pero es en Inglaterra y dice que la incidencia anual es la suficiente como para, si trasladáramos los datos a España, pues que hubiese tantos síndromes del túnel del carpo nuevos cada año como para llenar el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, ¿no? O sea que es bastante prevalente. Y ya muy por detrás, pues bueno, yo me encuentro en clínica algunos pies caídos, que es la neuropatía periférica, la sección completa más común, sobre todo después de cirugías y demás. Y yo me encuentro bastante relacionados con el pie, ¿vale? Pues una neuropatía Baxter, un síndrome del túnel del tarso. Yo me los encuentro incluso más que una fascitis plantar, pero claro, hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes que llegan a consulta con un dolor en la planta del pie ya llevan un buen recorrido y las fascitis plantar probablemente se hayan solucionado antes. Uh-huh. Y después, lógicamente, pues la patología de columna, ¿no? Las hernias de disco y las estenosis de canal, tanto cervicales como lumbares. Perfecto. Vamos a pasar un poquito. Has comentado antes que no toda neuropatía implicaba un dolor neuropático. Entonces, la siguiente pregunta va en la línea si crees que las neuropatías, principalmente por este hecho, quizás estén infradiagnosticadas. ¿Tú crees que aparecen más de lo habitual en clínica y no siempre se asocia? Por ejemplo, lo has comentado con la fascitis plantar. Es el cajón desastre, ¿no? Bueno, a ver, te contesto un poquitín por partes, ¿vale? Vale. Yo creo que sí, que están infradiagnosticadas, ¿vale? Esta es mi percepción, pero tampoco sería capaz de decirte, ¿no? Con seguridad. Se estima que la prevalencia del dolor neuropático en Europa está entre alrededor del 7 y el 9%. ¿Vale? Pero, por ejemplo, hace unos años leí un artículo que ahora lo tengo, pero fui incapaz de encontrarlo. Se estima que la prevalencia, o había un estudio en Afganistán en época de guerra, en el que hablaba de que la prevalencia llegaba casi hasta el 45%. ¿Vale? Casi el 45% creo recordar en la población general. Pero claro, hay que verlo desde una perspectiva distinta, ¿no? Y es alimentación distinta en época de guerra, con heridas de guerra y demás. Claro, esto lógicamente hace que aumente la prevalencia. De las neuropatías compresivas, Max Tussman en un artículo dice que solamente el 10% de ellas duelen. ¿Y cuántos pacientes has visto tú que vengan con una neuropatía sin dolor a consulta? Muy pocos, ¿no? Si no vienen con un problema en la mano, claro, porque se les cae una motivo de consulta, el dolor. Claro, si no vienen porque, quizá en la planta del pie porque pierden un poquitín de equilibrio y demás, ¿no? Pues si solamente vemos al 10% como mucho, ¿vale? Hay que plantearse que si esa es la lógica, son bastante más prevalentes de lo que pensamos. En cuanto a la fascitis como un cajón desastre,
Y yo te diría que los criterios diagnósticos de una fascitis son bastante claros. Otra cosa es que no se apliquen bien como se aplican a otros cuadros clínicos, ¿no? No todo dolor en el talón es una fascitis plantar, aunque la mayoría puedan serlo, pero una fascitis plantar tiene una clínica clara, como una tendinopatía tiene una clínica clara, o un síndrome del túnel del carpo tiene una clínica bastante clara. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues si se aplican bien los criterios diagnósticos, no debería ser un cajón desastre. Perfecto. Venga, vamos a avanzar un poco. Bueno, ya hemos comentado así en aspectos generales neuropatía, dolor neuropático. Entonces, metiéndonos un poco en la valoración, ¿qué principales ítems crees que deberíamos tener en cuenta, o al menos no olvidarlos de ellos, en una valoración de un dolor predominantemente neuropático? Bien, como siempre, la exploración subjetiva es la base, es decir, la entrevista con el paciente, y después las claves que nos hagan pensar en que el paciente puede tener un dolor neuropático o no. Pues la descripción del dolor del paciente, las características del dolor nocturno, que no responde bien a medicaciones y demás. Esto debería hacernos pensar con un dolor neuropático, ¿no? Pues, o un dolor, vamos a llamarle relacionado con el nervio, ¿vale? Yo creo que describe mejor la realidad con la que nos encontramos el fisioterapeuta, ¿no? Porque vemos dolor neuropático, pero también dolores relacionados con el nervio que, sin embargo, no podrían clasificarse como neuropático. Por ejemplo, unas parestesias, el paciente que te dice, bueno, es que no te hormigueo, pues esto debería hacerte pensar en que hay un nervio afectado de alguna manera, ¿vale? O irritado y demás, porque el dolor relacionado con el nervio aparece sobre todo en relación a la irritación del ganglio de la raíz dorsal y una neuroinflamación alrededor del nervio, sin que esto sea necesariamente patológico. Una vez tenemos esto, el algoritmo yo creo que es el mejor, el algoritmo de la IASP, que se modificó creo que en 2016. El siguiente punto es la exploración a pie de cama. ¿Vale? Igual que hacemos la observación, después los criterios de seguridad, los test de seguridad tanto de estabilidad articular o de integridad articular, pues ahí antes de continuar con el resto de la exploración habría que hacer los criterios de integridad del sistema nervioso, es decir, valorar sensibilidad, fuerza y reflejos. Y es importante valorar tanto la sensibilidad nociceptiva como la mecanoceptiva, todas las fibras nerviosas. Fuerza, reflejos, y a partir de ella pues sigue la exploración física pues hacia, por ejemplo, es el momento, una vez acabamos de valorar test de mecanosensibilidad neural y demás, ¿no? Los test neurodinámicos, es el momento de valorar también rangos de movilidad a los que aparece el problema, si es que aparece, todas estas cosas, ¿no? Pero en clínica la base para reconocer un dolor neuropático es la exploración primero subjetiva y después los test de integridad que marcan un poquitín la gravedad del problema, si hay pérdida de sensibilidad, fuerza y reflejos de manera congruente o anatómicamente congruente, y ya la irritabilidad, que puede que no haya gran pérdida de conducción o que no haya pérdida de conducción, pero que el nervio esté muy irritable y el dolor sea desproporcionado, como en una hernia de disco aguda sin pérdida de conducción, un dolor radicular sin radiculopatía. Entonces, es importante reconocer bien en qué punto está el paciente y muy importante reconocer bien los signos negativos de pérdida de conducción, cuán dañado está el nervio. Y después, si esto ocurre, entonces se piden pruebas de imagen o electromiografía. Este es el algoritmo de la IASP. Y si ninguno de los dos, la exploración física o las pruebas de imagen y electromiografía, son positivas, pues se dice que no se puede confirmar. Si solo la exploración a pie de cama es positiva, pues es un dolor neuropático probable y se considera confirmado cuando los dos lo son. Es el algoritmo que tú sueles seguir en clínica, ¿no? Sí. Perfecto, ya tenemos integrada la valoración en cuanto al razonamiento clínico.
Bueno, voy a plantear la pregunta diferente. ¿Qué es lo que te hubiera gustado a ti saber sobre razonamiento clínico en relación con las neuropatías? Que con el tiempo, con tu experiencia, te has dado cuenta de decir, joder, pues este punto a mí se me pasaba y es realmente importante en relación con la neuropatía. Si hay alguno que destacarías. Pues, sí. Hay alguno que yo creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Y es valorar la mecanosensibilidad neural antes de valorar los test de pérdida de conducción. ¿Vale? Es decir, valorar la irritabilidad del nervio sin saber exactamente cuán dañado está. El cuadro completo es al contrario. Primero valoramos el daño en el nervio para después valorar si está más o menos irritable. Porque a veces hay pacientes con patología en fibras C que muere o lesionan el nervio inervorme y por tanto no informa de su estado, y cuando haces un test neurodinámico pues resulta que tienen más movilidad de la que correspondería, ¿no? De la normalidad. Y esto, salvo en un paciente que sea hiperlaxo, hay que considerarlo patológico, porque es que si el sistema nervioso no informa del estado del tejido, pues lógicamente no se ponen en marcha las respuestas para proteger este tejido. Con lo cual, pues este sería quizá la parte más importante, ¿no? Porque después el algoritmo diagnóstico solamente sirve para el diagnóstico, pero no guía el tratamiento. Lo que quiere decir es que una vez sabemos qué está pasando, pues oye, ahí sí que ya necesitamos saber cuáles son las disfunciones asociadas, ¿no? Y una de ellas pues puede ser una mecanosensibilidad neural y puede ser básico el uso de neurodinámica o el uso del trabajo de la interfaz o el ejercicio adecuado para que esto cambie, ¿vale? Pero el diagnóstico no guía directamente, en este caso, el tratamiento, que se basa por las categorías de hipótesis. Perfecto. Terapia manual. Arturo, ¿qué papel juega en las neuropatías? Pues según, como en todo, ¿vale? Según en respecto a qué. Aquí hay una cuestión importante, ¿vale? Y es, si hablamos de poblaciones, de un gran número de pacientes, pues probablemente la terapia manual juega un papel pequeño, ¿vale? Si queremos modificar una neuropatía solo con terapia manual, pues es poco probable que lo consigamos, ¿vale? Sobre todo si queremos solucionar el problema a largo plazo, ¿vale? Pues porque hay que cambiar el metabolismo, hay que mejorar el metabolismo alrededor del nervio y toda la historia, ¿vale? Y esto pues es mucho mejor conseguirlo, o es mucho más fácil conseguirlo con una estrategia de ejercicio, después con estrategias cognitivas para que el paciente pues perciba de manera distinta, reorganizar la percepción del cuadro clínico y demás, ¿no? Sin embargo, a corto plazo puede ser muy útil, ¿vale? Porque a corto plazo, pues la terapia manual tiene efectos positivos y no hay nada malo con que el paciente se encuentre bien mientras se está poniendo bien. Es decir, entre poner bien a conseguir que alguien se ponga bien haciéndolo sufrir y consiguiendo que se ponga bien haciendo que sufra menos, pues oye, no hay color, ¿no? Y después, a título individual, hay pacientes, o sea, esto es, hasta ahora hablábamos a nivel de una gran población, ¿no? Y en una línea temporal, pero a título individual hay pacientes que lo único que necesitan es terapia manual. Y se le da la terapia manual y, oye, y salen perfectamente, pero esto es a título individual. Entonces hay que reconocer qué paciente tienes enfrente. Y como dice Eduardo Fondevila, pues no se le puede pedir a la terapia manual cosas que no son propias de la terapia manual. Claro. Pues esto es así. En pacientes individuales, oye, la terapia manual puede ser toda. Hay paciente que lo único que necesita es esto. En otros, en general, habría que verla como una herramienta para modificar el corto plazo. Ha salido ya, en este podcast hemos hablado mucho de ese papel, ¿no? Como puente sobre todo al ejercicio para recuperar la función. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente.
Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.